Buenas noches, bienvenidos a la clase de Epístolas Pastorales 2. Hoy vamos a estar cubriendo Segunda de Timoteo, capítulos 1 y 2. Y después de esta clase tendremos el próximo jueves el examen. El examen va a estar cubriendo las clases que se dieron anteriores y esta clase que cubre la clase del jueves pasado y la de hoy, jueves 6 de marzo. Así que vamos a comenzar esta clase de las epístolas pastorales esta noche enfocados en segunda de Timoteo, capítulos 1 y 2, y lo hacemos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te santificamos, te alabamos, te glorificamos, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo de estudio, donde junto a los estudiantes del seminario podemos entrar en tu palabra y recibir de ella lo que necesitamos para ser cristianos que te servimos en tu reino. Bendice a todos los estudiantes esta noche y te damos gracias sabiendo que todo lo que vamos a estudiar será provechoso para nuestras vidas. Oramos estas cosas en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Antes de comenzar la clase, quiero darle las gracias a todos los que me llamaron, me escribieron, porque estuve hospitalizado. Gracias al Señor, pues ya salimos de esa situación. Todavía nos quedan algunos estudios médicos que tenemos que hacernos, pero con el favor de Dios, pues vamos a seguir hacia adelante trabajando en la obra del Señor y en este seminario llevando e impartiendo lo que es teología y sana doctrina. Bueno, vamos a comenzar con la clase de esta noche. Como les dije, vamos a estar mirando a Segunda de Timoteo y vamos a cubrir básicamente los capítulos 1 y 2. Es importante que usted entienda que además de recibir la instrucción hoy, usted debe de en su hogar tomarse el tiempo para leer precisamente todo lo que tiene que ver con capítulo 1 y capítulo 2. Para dar un pequeño recuento, sabemos claramente que la carta de Segunda de Timoteo es una de las dos cartas inspiradas que escribe el apóstol a Timoteo, su hijo en la fe. Sabemos que son cartas que conocemos como pastorales. Sin embargo, tienen una connotación personal porque ambas cartas van dirigidas a la persona de Timoteo. Es muy probable que Segunda de Timoteo, siendo la última de las cartas inspiradas, se escribiese alrededor del año 67 después de Cristo. También tenemos que tener en nuestro pensamiento cuando analizamos esta carta pastoral que hay un contexto histórico que debemos de seguir y el contexto histórico nos muestra que Pablo fue liberado de su primer encarcelamiento romano por un corto periodo de tiempo y escribe Primera de Timoteo
y escribe Tito. No obstante, cuando entramos ahora a lo que es la segunda carta a Timoteo, encontramos que Pablo una vez más está en una prisión romana y es arrestado como parte de esa persecución que había hacia los cristianos por parte del emperador Nerón, del cual hemos hablado anteriormente y sabemos que fue uno de los emperadores más malvados que han habido en la historia y que precisamente en contra del cristianismo hizo barbaridades, atrocidades, y a diferencia de la esperanza de confiar de que iba a ser liberado como la tenía en su primer encarcelamiento, en esta ocasión él realmente no tenía muchas esperanzas y eso lo podemos ver en el capítulo 4 de los versos 6 al 8. En su primer encarcelamiento en Roma, que estamos hablando alrededor del 60-62, antes de que Nerón hubiera comenzado la persecución de los cristianos en el año 64, él solo estaba bajo arresto en casa y tenía la oportunidad de disfrutar, de gozar, de poder llevar a cabo su ministerio de una forma mucho más libre y tener interacción con personas que estaban ayudándole a él en el ministerio. Sin embargo, en esta ocasión, la situación cambia. Ya él no tiene la oportunidad que tenía antes de poder estar con compañeros del ministerio. Y ahora, 5 o 6 años más tarde, encontramos que está en una celda fría. Podemos ver eso en el capítulo 4, verso 13. Está en cadenas, en el 2:9. Y definitivamente está sin esperanzas de ser liberado. Abandonado prácticamente por todos aquellos que estaban cerca de él. Y no se sabe realmente si Timoteo llegó a Roma antes de la ejecución de Pablo. Lo que sabemos es a base de la tradición. Y de acuerdo a la tradición, que ciertamente no es inspirada, por tal razón no podemos confiar al 100% lo que nos dice la tradición. Pero de acuerdo a la tradición, Pablo no fue liberado de este segundo encarcelamiento, sino que sufrió el martirio que él ya había previsto en el capítulo 4, verso 6, que él iba a tener que pasar. Así que en esta carta, el apóstol Pablo, consciente de que el fin está cerca, entrega el manto no apostólico del ministerio a Timoteo. Que quede claro, no apostólico a Timoteo. Pues Pablo, ciertamente, de los escogidos, es el último apóstol. De los que mueren, Juan es el último. Y encontramos entonces que Pablo exhorta a Timoteo a permanecer fiel en sus deberes, a retener la sana doctrina, a confiar plenamente en las escrituras y a aceptar la persecución por causa del evangelio. Así que podemos ver que el apóstol Pablo está claramente preparando a Timoteo, sabiendo que su tiempo es corto,
y ya pronto va a partir y va a estar con el Señor ante su presencia. En relación a temas históricos que podemos mencionar, que vamos a ver en esta carta, y a la misma vez temas que son teológicos, es bien probable que Pablo pudo haber sentido temor por la vida de Timoteo. Pensó quizás que Timoteo estaba en peligro de debilitarse espiritualmente. Así que esto siendo una preocupación en la mente de Pablo, él entiende que Timoteo necesitaba definitivamente mantenerse activo y continuar con la obra que él había comenzado. Hay indicaciones históricas en otras partes del Nuevo Testamento que nos indican la razón por la cual Pablo está tan preocupado. Por ejemplo, en la exhortación de Pablo a avivar su don. Pablo también habla de reemplazar el temor con poder, amor y dominio propio. A no avergonzarse. No avergonzarse de no solo Pablo, el Señor, ni del Evangelio. Que sufriera voluntariamente por el Evangelio del Señor y que se aferrara a la verdad. Así que encontramos aquí, en resumen, que el problema potencial de Timoteo podría ser que estuviese debilitándose bajo la presión de lo que es la iglesia en el aspecto de la persecución que había contra ella por parte del mundo. Entonces vamos a ver que encontramos un Timoteo que está muy inmerso en la teología de Pablo. Y el apóstol no le dio más instrucción doctrinal porque ya en esa área Timoteo estaba bien adiestrado por el apóstol. No obstante, hizo referencia a varias doctrinas importantes, incluyendo la salvación por gracia, la gracia soberana de Dios, la persona de Cristo y la perseverancia. Además, Pablo escribió el texto crucial del Nuevo Testamento, de la inspiración de las Escrituras, que encontramos en el capítulo 3, 16, donde el apóstol habla de la importancia de las Sagradas Escrituras. Así que eso nos lleva a que hoy podríamos llamar nuestra clase Perseverancia y Fidelidad en el Ministerio. Entonces, tenemos que mirar que en este día el objetivo principal que vamos a encontrar es comprender el llamado a la perseverancia y a la fidelidad en la vida cristiana y ministerial basado en estas enseñanzas del apóstol Pablo a Timoteo en esta segunda carta y específicamente hoy los capítulos 1
y 2. Así que objetivo que debemos de tener marcados para hoy en esta clase es comprender el llamado a perseverancia y fidelidad en la vida cristiana y la vida ministerial. Y vamos a tomar toda esa información que nos va a llevar a comprender la perseverancia y la fidelidad de los capítulos 1 y 2. Entonces, habiendo ya visto el contexto de la epístola, dándonos cuenta de que está escrita por el apóstol Pablo desde la prisión en Roma antes de que sea ejecutado, sabiendo que esta es la última carta que escribe Pablo, y esta carta es sumamente importante porque recuerde que esta carta es la última de las 13 cartas que escribe el apóstol Pablo, la última que él escribe, y es la que tiene y contiene lo que son los consejos finales que él le está dando a su hijo en la fe, Timoteo. Ya hemos mencionado que Timoteo es bien probable que estaba pasando por un momento difícil porque ciertamente él estaba enfrentando persecución y había muchos desafíos en la iglesia que estaba allá en Éfeso. Así que Pablo ciertamente sabe estas cosas y no quiere irse de este mundo sin dejar preparado a Timoteo para sus funciones pastorales. Y encontramos que tiene entonces un propósito muy profundo con esta carta. Y ese propósito que él tiene para con Timoteo es el mismo propósito que todo pastor que es mentor de otros debe también tener. Y el propósito es animar a permanecer fiel en la doctrina y en su llamado. Así que lo que sucede aquí, encontramos a un Pablo que está animando a Timoteo. Está animando a Timoteo a que permanezca fiel y que permanezca fiel no solo a la doctrina, sino que también permanezca fiel a su llamado. ¿Por qué? Porque él está en un proceso donde está susceptible y Pablo lo sabe. ¿Sabe qué? Hoy en día, en este tiempo, siglo XXI, tenemos muchos problemas donde hay pastores que ciertamente están susceptibles también. Están susceptibles porque las presiones que tenemos en las iglesias, los ataques, el desánimo que puede haber, porque ciertamente pasamos largas horas estudiando la palabra de Dios, pasamos largas horas preparándonos para enseñar. No solo estamos estudiando para predicar la palabra de Dios, sino que también estamos estudiando para prepararnos para poder llevar a cabo nuestras funciones pastorales, que van mucho más allá de lo que es ya ni sencillamente la predicación de la palabra de Dios. Así que hace falta que siempre hay una persona que sea la que nos anime, que anime a aquellos que están en el ministerio. Y una de las recomendaciones que yo puedo dar, siendo un pastor ya de muchos años, es que todo pastor, todo ministro
debe tener un pastor que sea su mentor y esté ahí para darle ánimo y para mantenerle enfocado en las cosas que tiene que hacer, porque ciertamente el ministerio pastoral es uno que nos va a llevar a sentirnos a veces cansados, a veces abrumados, decepcionados, e inclusive podría llegar hasta decirse que en ocasiones frustrados, porque se da tanto, se trabaja, se hace el estudio, se prepara, se lleva a cabo la función y a veces los frutos son pocos o se tardan en llegar. Y es por eso que es importante que siempre al pastor se le esté dando ánimo, porque es un trabajo bastante difícil. Ahora bien, Pablo, en ese sentir de animar a Timoteo a permanecer fiel en la doctrina y en el llamado que ha recibido, él se da también a la tarea de advertirle a Timoteo sobre los falsos maestros y la oposición al evangelio. Es bien importante que entendamos que él estaba siendo rodeado por todos estos falsos maestros y esto no era fácil para él. Y Pablo lo sabía. Por ende, Pablo le habla claramente acerca de la importancia de cuidarse de estos falsos maestros y de tener cuidado también de aquellos que estaban en oposición al verdadero evangelio de Cristo Jesús, tratando de infiltrar otro evangelio. Y como bien dice Pablo, no es que haya otro, pero hay quienes han tratado de infiltrar un falso evangelio. Y esto es algo que sucede hoy en día también. Hoy en día vemos iglesias que tristemente no son iglesias, son sinagogas de Satanás, porque están totalmente llenas de falsa doctrina y engaño y mentira. Y Satanás ha tenido mucho éxito en engañar con un evangelio contaminado, diluido, aguado, y es el que le gusta oír a aquel que es carnal, porque es mucho más fácil de seguir un evangelio que es falso, que es aguado, que es diluido, que el evangelio que es el verdadero, que es sólido, que es comida sólida, que es comida fuerte y es la que te va a nutrir y la que es necesaria. Así que también encontramos que en todo este proceso que el apóstol Pablo está llevando a cabo para animar a Timoteo, también tiene que decirle que soporte el sufrimiento como buen soldado de Jesucristo, porque es algo que todo siervo de Dios va a tener que pasar. De alguna manera u otra va a haber sufrimiento. En el caso de Timoteo, la persecución en ese momento, que había una fuerte persecución a causa del emperador romano, más todos los que estaban en contra del evangelio, era grande. Por ende, él estaba sufriendo. Y Pablo lo llama que soporte ese sufrimiento como un buen soldado de Jesucristo. Tú y yo hoy en día vamos a tener que soportar el sufrimiento también porque se nos va a atacar por llevar el mensaje de Cristo. Y es interesante porque ahora se ha levantado una nueva forma de ataque que se le hace mucho más fácil a muchos atacar. Y es por las redes.
porque en el primer siglo era algo que tenías que ser una confrontación física. Ahora te pueden atacar por las redes, tú ni sabes quién te está atacando y están hablando cosas de ti, hablando mal de ti. Y todo eso es parte de lo que tiene que soportar el soldado de Cristo hoy en día. Así que la primera parte que tenemos que entender de esta clase de esta noche es que hay un objetivo principal que es el llamado a la perseverancia y la fidelidad, y que se comienza con uno, el animar a Timoteo, y ese es el propósito de esta carta, llevar ese ánimo para que se mantenga fiel en la doctrina y en su llamado. Ahora, lo segundo que vamos a encontrar es que también hay un llamado a Timoteo y por ende a nosotros a tener valentía en medio de nuestra fe. Tenemos que ser valientes en nuestra fe. Si vamos a las Sagradas Escrituras y buscamos segunda de Timoteo, vamos a leer rapidito por aquí de los versos 1 al 7 del capítulo 1 de segunda de Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo, nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, aquí vemos claramente que Pablo está en las Escrituras animando a Timoteo, pero a la misma vez está llamándolo a que recuerde su herencia espiritual. Verso 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, él le está recordando que él tiene una herencia espiritual, que tanto su abuela como su madre eran creyentes y le explicaron, le enseñaron desde sus años como niño acerca del Señor. Y en el verso 6, él hace algo muy importante y es que le exhorta a avivar el don de Dios que está en él por la imposición de manos. Entonces, ¿de qué se está refiriendo el apóstol aquí? Bueno, el apóstol se está refiriendo claramente
a el día en que Timoteo fue ordenado al ministerio pastoral. Timoteo fue ordenado, se estableció un presbiterio, que es un grupo de pastores, quizás habían diáconos también allí presentes, y se le imponen manos a él ese día de la ordenación. Por ende, él le está diciendo a Timoteo que él avive el don de Dios que hay en él, que recuerde ese día cuando él fue instalado, ordenado como pastor, que no se olvide de la importancia de ese llamado y de ejecutarlo como Dios espera. Por ende, les recuerda que Dios no ha dado espíritu de cobardía, sino que fue espíritu de poder, de amor y dominio propio, como vemos que lo expresa en el verso 7. Esto es importantísimo cuando hablamos del ministerio pastoral, porque todo pastor, todo ministro, tiene que estar claro en que no puede estar con miedo, con temor, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Al contrario, nosotros tenemos un espíritu que es de poder. El Espíritu Santo mora en nosotros, por ende fortalece nuestro espíritu y nos lleva a trabajar con amor. Y muy importante, que a veces yo pienso que muchos pastores se les olvida, que es el dominio propio. ¿Por qué se les olvida el dominio propio? Se les olvida que el dominio propio es lo que va a llevarte a ti a poder vencer las tentaciones y todas aquellas cosas que van a venir hacia ti para tratar de detenerte e impedir que tú funciones en el evangelio, en el llevar el evangelio, en el conducirte como un hombre de Dios, como un siervo del Señor, un hombre que está claro en qué cree, un hombre que no se desvía, un hombre que tiene un dominio propio donde no permite que cosas que puedan interrumpir su ministerio sean parte de su vida. Al contrario, las rechaza, tiene el control y el dominio de abstenerse de cosas que pueden hacer daño a su ministerio, pueden dañar su testimonio, pueden hacerle daño a la iglesia, pueden hacerle daño a su familia, pueden hacerle daño a inclusive personas de afuera que pudieron haber, por el buen testimonio, venido a la iglesia, haber escuchado el mensaje, haber sido convencidos de la fe en Cristo por medio del Espíritu Santo a través de la predicación de la palabra, pero como esa persona no ejerció dominio propio, permitió que se metieran en su vida cosas que no son las mejores. Entonces, el dominio propio es muy importante, porque esto de ser ministro, de ser pastor, de ser obispo, de ser presbítero, de ser anciano, no es fácil. No es fácil. Las tentaciones, los problemas, las circunstancias, los ataques siempre van a estar ahí. Por eso uno tiene que tener dominio propio. Ahora, ¿cómo yo voy a poder ejercer? Bueno, la pregunta sería contestada con otra pregunta. ¿Cómo puedo yo ejercer? Bueno, ¿estoy usando yo los dones que Dios me ha dado? ¿O hemos dejado que esos dones se apaguen? ¿Estás usando tú los dones que Dios te dio o dejaste que se apagaran?
Dejaste que el fuego que comenzó en ti desde el momento que comenzaste a ministrar se apagara. Es una pregunta válida. ¿Cómo yo dejo que se apague? Si yo tengo mis dones que Dios me ha dado, son dones y talentos, y no los estoy usando. Dejé de usarlos. Están ahí, los tengo, pero no los uso. Los he enterrado como los talentos. No los multipliqué. No los puse al servicio del reino de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque el Señor nos dio los talentos con un propósito de que los pongamos a trabajar en el ministerio. Otra cosa que el apóstol le menciona a Timoteo en esta epístola pastoral y resuena a nosotros hoy en día es que no podemos avergonzarnos del evangelio. Verso 8, capítulo 1. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Entonces, el mensaje del evangelio acerca de nuestro Señor Jesucristo, es importante que por miedo o por persecución no nos vayamos a avergonzar del evangelio y no lo llevemos a cabo, no lo expresemos, no lo prediquemos, no lo enseñemos. Hay que tener cuidado con eso. Y él le hace esta exhortación a su joven discípulo y hoy en día nos aplica a nosotros también. Así que Pablo anima a Timoteo a no temer el sufrimiento que puede venir por el evangelio. Pablo anima a Timoteo y Pablo nos anima a nosotros hoy. Que no tengamos miedo, que no sintamos temor, porque podría venir algún tipo de sufrimiento. Porque el cristiano que no sufre, escuche lo que estoy diciendo, el cristiano que no sufre por el evangelio en alguna forma u otra, realmente yo no creo que es un cristiano. Todo cristiano en algún momento va a sufrir porque está metido en el evangelio y el evangelio va en contra del mundo y por ende el mundo va a chocar contigo y así va a venir algún tipo de sufrimiento a tu vida. Eso quiere decir que tú tienes que ser valiente, no avergonzarte del evangelio y seguir hacia adelante. Si fuésemos a cobardarnos cada vez que viene algo del mundo y choca contra nosotros porque nosotros estamos enseñando el evangelio del Señor, entonces tenemos problemas. Pero si usted y yo nos mantenemos firmes en el evangelio, podemos estar gozosos, porque sabemos que hemos cumplido con lo que el Señor espera de nosotros. Así que Pablo anima a Timoteo a no tener miedo de sufrir por el evangelio. Y él destaca que Dios nos ha salvado y nos ha llamado a un propósito que no es terrenal y pasajero. El Señor nos ha llamado con un propósito que es eterno, es para siempre. Y aquí viene algo que es bien importante,
que Pablo hace muy bien y los pastores que llevan mucho tiempo deberían hacer, y es necesario que sea parte de lo que es su forma de ministrar. Y es que Pablo da su propio testimonio. Fíjese que a pesar de que Pablo está en prisión, porque como bien dije en la introducción de la clase, Pablo no está en este caso en encarcelamiento domiciliario. No, Pablo ahora se encuentra dentro de una celda. Él está preso. Sin embargo, desde allí, desde la celda, él sigue haciendo todo lo que puede para adelantar el evangelio de Cristo y no se avergüenza de Cristo. Fíjese que él pudo haber negado a Cristo. Él pudo haber dado hacia atrás. Él pudo haber apostatado. Él pudo haber dicho lo que fuese para zafarse del encarcelamiento en el que se encontraba y no tener que lidiar con lo que era la segura muerte que venía, que ya él sabía que estaban las cartas echadas y que su destino era morir, lo iban a matar. Él pudo haber hecho muchas cosas para librarse de eso. Él pudo inclusive haber llamado a todos los cristianos habidos y por haber que vinieran a socorrerle y le ayudaran a escaparse. Él no hizo eso. Él pudo haber apelado nuevamente a su ciudadanía romana y haber tratado de aplazar la situación, haber tratado de mover la situación de tal manera que pudiera zafarse de la muerte. Pero él no hizo eso. Él se mantuvo firme en Cristo. Entonces, hay una cosa que es muy diferente. El tú ser sabio y evitar ciertas cosas para poder seguir llevando el mensaje. Pero otra cosa es el tú negar a Cristo. Ya ahí tenemos un serio problema. Pablo se mantuvo firme y no se avergonzó del evangelio aún en momentos difíciles, como era este de estar encarcelado y esperando la muerte. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros aplicar esta enseñanza? La podemos aplicar y yo la plantearía en forma de pregunta. ¿Estamos dispuestos a sufrir por nuestra fe? ¿Estamos dispuestos a sufrir por nuestra fe? Yo espero que la respuesta sea sí. Porque si la respuesta es no, entonces ¿no sería eso avergonzarnos del evangelio? Y avergonzarnos del evangelio en el entorno en que vivimos, en nuestro alrededor, en todo lo que nos rodea. Porque entonces nosotros nunca vamos a estar expresándonos con los demás, nunca vamos a decirle a otros acerca de Cristo, nunca vamos a hablar con nadie de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos miedo. Tenemos miedo. Entonces, tenemos que tomar una decisión aquí. Pablo la tomó y Pablo le está exhortando a Timoteo a que tome la decisión correcta. Nos está exhortando a nosotros, a ti y a mí, a que tomemos la decisión correcta. La decisión correcta es mantenernos firmes en el Señor. También él le dice que guarde la doctrina. Versos 13 al 18,
Él dice en el capítulo 1, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solicitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Wow, qué tremendo ese pasaje bíblico, porque aquí encontramos cómo el apóstol Pablo básicamente le está diciendo a Timoteo todas las que pasó, quienes le abandonaron y quienes estuvieron con él. Y por ende, Timoteo, mantente firme, mantente firme. Por eso vemos que él se mantiene firme en las enseñanzas de Pablo. Por eso es que tú y yo tenemos que mantenernos firmes en las enseñanzas de esta epístola pastoral, porque ciertamente nos está modelando el apóstol Pablo con su vida y lo que sucede en su vida, de cómo debemos nosotros actuar, cómo Timoteo debía de actuar. De hecho, él mencionó a personas que lo abandonaron y menciona a Onesíforo. Ay, Dios mío, difícil ese nombre. Él le fue fiel. Dice que Onesíforo muchas veces le confortó. Por ende, eso nos lleva a la aplicación de que nos podemos mantener firmes siempre y cuando estemos en la verdad, o nos vamos a desviar si somos influenciados por doctrinas que son erróneas. Entonces, esto nos lleva a lo que es el tercer punto de esta clase, y es en el capítulo 2 de Segunda de Timoteo, capítulo 2. Ahora ya dejamos el capítulo 1 atrás, ahora vamos a entrar al capítulo 2. En el capítulo 2, lo primero que sucede es una exhortación. Verso 1 al 7. Tú, hablándole a Timoteo, el apóstol, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Verso 2, muy importante, debes de marcarlo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha
legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces, aquí, mis amados, encontramos que el apóstol está utilizando tres metáforas. Primero, él usa la metáfora del soldado. El soldado no se enreda en los negocios de la vida, sino que se ocupa de acatar las órdenes de su comandante. Así que el primer punto es, de las metáforas utilizadas por Pablo, soldado de Jesucristo. Y el soldado no se enreda en los negocios de la vida. El soldado está para seguir las órdenes del comandante. También él utiliza como segunda metáfora al atleta. Y en esta metáfora, Pablo lo que está diciendo es que el que es atleta debe competir legítimamente, no debe hacer trampa, no debe de llegar a la meta haciendo trampa, no debe de ganar haciendo trampa. El que está trabajando para Cristo, llevando el mensaje de salvación del evangelio, lo hace legítimamente. Mire, Dios no necesita que nosotros estemos inventando cosas. Y muchas veces yo veo por ahí personas que se inventan hasta cosas que supuestamente son sobrenaturales cuando no lo son, para tratar de darle fuerza a lo que están diciendo. Solamente con que usted predique lo que está aquí, el Espíritu Santo se va a ocupar del resto. Usted no tiene que ilegítimamente competir. Usted, con toda honestidad, lleve el mensaje. El Espíritu Santo se va a ocupar del resto. La tercera metáfora que utiliza el apóstol Pablo es la del labrador, porque el labrador trabaja con esfuerzo y el labrador que trabaja con esfuerzo siempre recibe el fruto de su trabajo. Si usted y yo trabajamos esforzados, quizá no veamos el fruto inmediatamente. Quizá el fruto al principio no parezca ser grande, pero créame que a largo plazo, en algún momento, usted va a recibir fruto de ese trabajo que usted llevó a cabo. Entonces, la aplicación es clara. Vivimos como soldados, vivimos como atletas y vivimos como labradores en nuestra vida como cristianos. Ahora, esto nos lleva a la próxima parte acá en lo que es el capítulo 2. Y es la parte que tiene que ver con sufrimiento y gloria en Cristo. Miremos los versos 8 al 13. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por el amor de los escogidos,
para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces vemos aquí que Pablo recuerda que aunque él sufre, la palabra de Dios no está presa. Él está sufriendo, pero la palabra de Dios, a diferencia de él que está encarcelado, la palabra no puede ser encarcelada. La palabra no puede estar presa. Y lo interesante de esto es que en este momento donde se está mencionando el sufrimiento y la gloria que hay en Cristo Jesús, Pablo pasa entonces a presentar un himno de fidelidad. Mire los versos 11 y 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Esto es un himno de fidelidad. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Un himno de fidelidad. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos, reinaremos con Él. Si le negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. Un himno de fidelidad. Y todo esto se lo está dejando Pablo a Timoteo antes de morir. Él sabe que va a morir pronto y él le está dejando todas estas cosas para que él esté preparado. Amado, estas cosas nos las está dejando a ti y a mí también hoy, para que estemos preparados. Entonces tenemos que aplicar todo esto en mantenernos fieles en los tiempos de prueba. No hay forma que un cristiano no pase por una prueba durante su vida aquí en esta tierra. Todo cristiano va a pasar por momentos o tiempos de prueba. Y ahí usted y yo nos tenemos que mantener fieles en esos momentos de prueba, porque nuestro Señor se va a mantener fiel para con nosotros. Y eso nos lleva a entender que en esa fidelidad requiere que nosotros nos apartemos de lo profano y que no caigamos en ser instrumentos útiles para el enemigo, porque estamos llamados a ser instrumentos útiles para Dios. 14 al 26. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.
Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los de corazón limpio que invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Pablo está hablando aquí que hay que evitar las discusiones inútiles, las discusiones que llevan a perder el tiempo y definitivamente evitar las falsas enseñanzas. Pablo está diciéndole a Timoteo y a nosotros también que tenemos que ser vasos de honra, santificados y útiles para Dios. Tenemos que huir de las pasiones juveniles y buscar la justicia, la fe, el amor y la paz. Aquí entramos entonces en la aplicación que sería: somos instrumentos útiles en las manos de Dios. Y la última parte, vamos a mirar que segunda de Timoteo, capítulos 1 y 2, definitivamente complementan lo que dejamos cuando terminamos con primera de Timoteo. Entonces, te haría una pregunta a ti. ¿Cómo puedes tú aplicar estos principios que hemos estudiado hoy en tu vida diaria? Tienes que coger y darle un repaso en lectura a este capítulo 2 y contestar esa pregunta. También enfócate en que Dios nos está llamando, así como llamó a Timoteo en el primer siglo, a ti y a mí ahora en el siglo XXI, a ser fieles, a ser valientes y a ser siervos. Tenemos que responder al llamado a fidelidad, a valentía y a servicio que nos está haciendo nuestro Señor. Importante que diariamente oremos para que Dios fortalezca nuestro compromiso con Él, con su reino, con su obra, con su pueblo. Yo espero, mis amados hermanos, que cuando ustedes estudien esta clase, no solo la tomen con el sentir de que van a estudiar para un examen,
sino que también la tengan como una clase que les va a fortalecer para que usted pueda llevar a cabo su ministerio de una manera más efectiva y que sirva para honrar a Cristo en todo momento. Hasta aquí vamos a llegar con esta clase. Espero que tomen su tiempo. Tienen una semana completa para estudiar para el examen parcial 2, que será el jueves que viene. Vamos a mirar rapidito el calendario para asegurarme que tengo la fecha correcta. Es el jueves 13. El jueves 13, la clase será el examen parcial número 2. Usted la va a encontrar en su módulo y el bono se lo voy a estar notificando. Ya mañana le doy por escrito lo que tiene que estudiar y les envío el bono. Prepárese, ya la semana que viene, jueves 13, tiene examen. Jueves 13. Vamos a orar para terminar esta clase. Padre Santo, Dios de la gloria, te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hemos podido estudiar tu palabra. Esta carta de 2 Timoteo, capítulos 1 y 2, han sido de gran bendición. Pedimos que los estudiantes se preparen y que el próximo jueves, cuando tomen el examen, puedan salir bien. Pero más que eso, Señor, pedimos que lo que hemos enseñado hoy lo pongan en acción en su vida diaria. Te damos gracias y oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Será hasta la semana que viene, mis amados estudiantes. Que Dios me los bendiga.